Antes que nada, vamos a hacer un repaso. Tal vez les llame la atención que empecemos por lo básico, ¿no? De preguntarnos qué es el ambiente. Eh, y bueno, allí la respuesta es un poco más compleja de lo que podríamos inicialmente, en su caso como estudiantes de biología, pensar, ¿no? O como muchas personas, ¿no? Del común de la población puede interpretar lo que es el ambiente, ¿no? Eh, si nos remitimos a las definiciones, tal vez, que han visto a lo largo de la carrera, uno puede decir, bueno, es el medio, ¿no? Conformado por los factores bióticos y abióticos, pero si levantamos el nivel de análisis, de complejidad, como les decía anteriormente, y empezamos a ver un poco el contexto, no solo biológico, sino social, cultural, económico, político, el ambiente es mucho más que eso y es algo muy complejo, ¿sí? Que tiene un montón de aristas que hacen a nuestras vidas y nuestra calidad de vida. Eh, ¿Y qué es un problema? Bueno, tranquilamente un problema depende de la percepción. Yo acabo de tener un problema de falta de acceso a la conectividad por un problema de luz. La percepción de lo que es un problema va a depender de la persona que está viendo el problema. ¿Y por qué decimos esto? Porque el día de mañana ustedes se van a enfrentar a situaciones donde alguien les va a decir, tengo un problema ambiental, y ustedes van a observar que no necesariamente va a ser un problema ambiental, tal vez un problema de otra índole, tal vez sea un problema económico, ¿sí? Una vez un profesor nos comentaba que lo había llamado un productor agropecuario porque le decía que tenía un problema con una plaga de tordos, creo que era, que le comían parte de su cultivo, y cuando él evaluó la situación, en realidad observó que el problema no pasaba por ahí, sino que la máquina trilladora, la que cosechaba ese cultivo, funcionaba mal y dejaba muchas semillas que luego estas aves comían, pero las aves comían lo que la máquina dejaba, no el cultivo en sí. Entonces no había un problema de una plaga, que es uno de los temas que vamos a ver en la materia, sino que el problema era de otro tipo, era un problema de una maquinaria. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Un problema ambiental eh, va a depender de la mirada, de quién mire, ¿sí? Ese ambiente, cómo mire ese ambiente, cómo interpreta lo que es ese ambiente. Entonces, de alguna manera nosotros lo que vamos a hacer a lo largo de la materia es ayudarlos, guiarlos en un proceso de comprensión, como decíamos, y como vamos a reiterar a lo largo de la materia, de la complejidad en tiempo y en espacio de lo que implican los problemas ambientales, comprender, ¿sí? O tratar de circunscribir ese problema ambiental puntual que van a estar viendo en algún momento, tratar de ver sus alcances, como decía, en extensión, en superficie, en tiempo, en perdurabilidad, y los distintos factores, tanto que lo originan como que pueden dar eh, una posible solución a ese problema, ¿sí? Incluso comprender eso muchas veces implica entender que un problema ambiental tiene una causa próxima, pero también hay causas últimas. Lo vamos a ver también en detalle un poco más adelante. Pero pensemos, por ejemplo, en una problemática bastante común en nuestro tiempo, la deforestación. Una mirada rápida y sesgada se va a enfocar en una topadora que está tirando un conjunto de árboles chaqueños, por ejemplo. Pero si uno quiere abordar la problemática de la deforestación de la región chaqueña, tiene que meterse ya hasta un nivel de política internacional y entender los cambios de consumo de la dieta en Asia en las últimas décadas y el comercio internacional, es decir, resolver un problema local que uno lo puede ver como puntual requiere una comprensión de todas estas escalas, porque si no es muy difícil eh, terminar justamente abordándolo y buscando soluciones si no se analizan todos los eslabones que forman parte de ese problema ambiental. Y el cómo se aborda es una de las elementos básicos, digamos, que vamos a tratar también de enseñarlos. Ustedes a lo largo de la materia no solo van a ir comprendiendo cómo se puede estudiar, abordar, interpretar un problema ambiental, sino cómo se lo puede abordar en términos de buscarle una solución o intentar mitigar
esos problemas ambientales que lamentablemente son cada vez más recurrentes y cada vez más intensos a todas las escalas, tanto a nivel local, regional como mundial. Nuestra materia, nosotros consideramos que es muy importante en la carrera de ciencia biológica, yo diría que es muy importante a nivel de los estudios superiores, ¿no? de la universidad, justamente porque las problemáticas ambientales han ido creciendo año a año y también ha ido creciendo la percepción y la comprensión de la sociedad respecto de estas problemáticas ambientales y hay en correlación a ello una demanda creciente de profesionales que sepan comprenderlos y abordarlos a los problemas ambientales. Y eso de alguna manera implica un compromiso para los futuros profesionales, como es en nuestro caso, los biólogos y biólogas, eh, en la capacidad de abordar estos problemas ambientales. Y la resolución, que es en definitiva lo que busca nuestra sociedad, requiere también un abordaje integral, en muchos casos inter y transdisciplinario, es decir, entender que los biólogos podemos aportar algunos aspectos para la resolución de problemas, pero que también muchas veces vamos a requerir el aporte de otras profesiones, y también entender que a veces no vamos a lograr resolver del todo o todos los aspectos de un problema ambiental, sino tal vez empezar a encontrar soluciones o alternativas para la resolución de los problemas ambientales. Ya lo vamos a ir viendo, lo van a ir viendo en detalle a lo largo de la materia, en la medida que vayan observando, vayan aprendiendo distintos problemas ambientales que le vamos a ir mostrando en este semestre. Bien, y ahora sí vamos a entrar, digamos, en la primera unidad de la materia, que es la epistemología, ¿no? O la teoría del conocimiento, que es la rama de la filosofía cuyo objeto es el estudio del conocimiento científico. ¿Por qué empezamos por la epistemología? Ustedes se preguntarán qué tiene que ver la epistemología con lo que estamos viendo, lo que vamos a ver. Y es fundamental porque la forma, como bien les mencionaba, la forma en que entendemos nuestro mundo, nuestro entorno, hace a las acciones que le generamos al mismo, tanto las positivas como las negativas, ¿no? Para entender por qué el mundo es como es y por qué ocurren las situaciones que ocurren, debemos comprender primero la forma en que entendemos ese entorno que nos rodea. Y entender también que incluso dentro de un mismo marco epistémico, una problemática ambiental puede ser abordada de enfoques muy diferentes. Ahora les voy a dar un ejemplo para que me comprendan a qué me refiero. Imaginemos la siguiente situación. Eh, dos investigadores o dos técnicos, ¿sí? Pueden ser biólogos formados en nuestra universidad, que están trabajando en manejo de áreas protegidas, que se han especializado en manejo de áreas protegidas, se enfrentan a un mismo dilema, un mismo tipo de problema que tienen que resolver, ¿sí? Que es, por ejemplo, la creación de un área protegida dentro de la cual vive una población, ¿sí? Puede ser una población urbana o semiurbana, como se ve en la foto, puede ser una población indígena, una población campesina. Es una situación bastante común en el día de hoy que pueden enfrentar ustedes el día de mañana como profesionales si están trabajando en el marco de la creación de una área protegida. Bueno, hay distintas formas, ¿sí? Aún habiéndose formado con los mismos conocimientos, hay distintas interpretaciones respecto de cómo abordar esto, ¿sí? Va a haber quienes planteen, ¿sí? Por ejemplo, ubicar a las poblaciones según la disponibilidad de recursos y las necesidades, y va a haber otros que van a proponer que hay que sacar a los habitantes y dejar el territorio para que se recupere de alguna manera, se recupere, pónganle muchas comillas, en relación a los impactos antrópicos que esa población esté generando en esa área protegida. Y esto es una realidad donde va a haber áreas protegidas en donde ustedes van a observar
tanto a nivel nacional como global, que se incluyen a las comunidades locales en el manejo y la conservación de los recursos naturales, y hay otros casos donde se plantea que la población humana tiene que estar lo más lejos posible de ser área protegida porque se considera que no es compatible con la preservación. Y todo eso está dentro de un mismo marco epistémico. Entonces, de alguna manera, lo que quiero mostrarle con esto es que los problemas ambientales y la forma de buscarle la resolución puede tener distintas aristas, depende de cómo se lo mira epistemológicamente. Aquí hay un ejemplo, yo esta nota cuando la leí me impactó mucho, creo que está disponible en Moodle si la quieren leer en forma completa. Es un caso en la India, donde, bueno, es un parque nacional en el norte de India que tiene las últimas poblaciones de especies en peligro, como los tigres o este tipo de rinoceronte asiático, y el gobierno de la India decretó ley marcial para toda aquella persona que ingrese al parque por el riesgo que puede implicar la cacería de estas especies, que en el mercado negro tienen un alto valor, y muchas áreas protegidas del mundo donde tienen especies de alto valor comercial sufren el ataque constante de mercenarios que entran a cazar en forma ilegal y genera un problema grave que implica costos, que implica, bueno, contratar guardaparques armados y demás. Lo que me impactó de esta nota en particular es que eh, este área protegida está rodeada de comunidades campesinas que se dedican a la cría de ganado, y comentaban el caso de un joven discapacitado que había ingresado a buscar animales, que había ingresado al parque y fue abatido, fue asesinado, por decirlo también de alguna manera, por el personal del parque. Entonces, toda la contradicción que eso significaba, el dolor de la familia, obviamente, y el problema y el enfrentamiento que genera con las comunidades alrededor, que se enemistan con esa área protegida eh, a raíz de este accionar. Y por otro lado, el gobierno y las autoridades diciendo que no tienen otra alternativa que tener esta política tan estricta, debido a que si permiten el ingreso nunca saben si va a ser un cazador o no, que va a eliminar tal vez a los últimos individuos de una especie que la población mundial nunca más va a poder contar con ella. Entonces, es muy complejo el panorama global en relación a los problemas ambientales, como les decía, a todas escalas, desde una problemática puntual, como puede ser la supervivencia en especie, a una problemática global, como puede ser el calentamiento global. Van a ver todo el tiempo que no hay abordajes simples, no hay un solo tipo de abordaje, y muchas veces muchas problemáticas todavía continúan por los conflictos y las diferencias en las miradas epistemológicas, y no solo epistemológicas, sino también en las miradas sociales, culturales, económicas y políticas respecto de los problemas ambientales. Y ahora vamos a ver un concepto que es muy importante. Esto es bueno que lo vayan incorporando, que lo vayan teniendo siempre en cuenta a lo largo de la materia, que es el concepto de paradigma, que es la estructura lógica que nos sirve como forma de pensamiento que está establecida y es aceptada. En síntesis, es la manera que miramos el mundo que está dada por el paradigma que nos gobierna, ¿sí? Ahí pueden ver un ejemplo donde dos personas van a tener distintos paradigmas respecto, digamos, ¿qué hace que dos personas tengan paradigmas distintos? Bueno, la forma en la cual se han educado, el contexto social, cultural, económico y político en el cual se han desarrollado, va a hacer que miren el mundo de maneras muy distintas. Por ejemplo, me ha tocado este fin de semana, estuve problemática, que la ven de una manera completamente diferente a cómo la puede ver un investigador o un guardaparque o un conservacionista, ¿no? Eh, y es necesario, en la mayoría de los casos, entender esas miradas distintas, esos paradigmas distintos. Y si nos vamos al nivel global, en un mundo hiperconectado, en un mundo globalizado, en un mundo homogeneizado en muchos aspectos, ¿sí? De lo que se ha dado en llamar la cultura occidental, podemos comprender que nosotros estamos inmersos en un paradigma
de desarrollo economicista y productivista, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestras sociedades y quienes gobiernan nuestras sociedades se guían o tienen un norte que tiene que ver con el aumento de la productividad, el aumento del consumo, el aumento de los indicadores económicos. Pero ese paradigma que ha sido desarrollado en las últimas décadas, bueno, por procesos sociohistóricos, está claramente chocando o en contraposición con la necesidad de alcanzar una sustentabilidad que cada vez está más lejos porque ese paradigma no se modifica. Poniéndolo en términos sencillos, cada uno de nosotros consumimos muchas veces cosas que son superfluas y ni siquiera nos preguntamos por qué lo consumimos. Lo hacemos porque somos parte de un engranaje que hace funcionar al mundo de esa manera. Y comenzar a preguntarse, a hacerse esas preguntas, comenzar a cambiar ciertos hábitos, de alguna manera ayuda a ir cambiando el paradigma y llegar a un necesario nuevo paradigma de desarrollo que va a tener que dejar de lado estos aspectos del productivismo, del extractivismo, del consumismo y comenzar a desarrollar lo que se llama el paradigma del desarrollo sustentable, que lo vamos a ver, es transversal a lo largo de la materia, pero en los últimos contenidos teóricos lo vamos a retomar con un poco más de detalle. Entonces, como les decía, todas las personas tienen formas muy diferentes de ver el mundo, ¿no? Aquí tienen un esquemita, ¿sí? En forma humorística de, de- de- de cómo cada persona ve las cosas distintas, entre lo que una persona desea y distintas profesiones o distintas personas que intervienen en el deseo de esa persona, eh, interpretan lo que esa otra persona quería, ¿no? Y esto es algo común de todos los días. Eh, ¿Por qué se lo mencionamos y por qué somos reiterativos en esto? Porque es absolutamente necesario que en la práctica cotidiana que van a tener a lo largo de esta materia entiendan estas distintas visiones, estas distintas miradas. Muchos de los problemas ambientales eh, requieren en una primera instancia comprender qué es lo que está viendo el otro, para saber cómo uno puede aportar a la solución de un problema ambiental. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos conflictos por obras de infraestructura en la región y en el país, y obviamente esas obras de infraestructura va a haber miradas muy distintas de la necesidad de esa obra. Hay quienes pensarán que es absolutamente necesario, y quienes pensarán que no tiene ningún sentido y que hay que invertir los recursos en otros aspectos. Y a su vez, dentro de la supuesta necesidad de esa obra, como puede ser una ruta, va a haber quienes la piensen de una manera, quienes la piensen de otras, quienes quieren que sea de una forma. Los aspectos que puede tener esa obra tiene que comprender todas estas miradas, esta complejidad, para ver cómo se puede minimizar el impacto que esa obra, si es que hay consenso social y se va a desarrollar, se pueda llevar a cabo, ¿no? Eh, entonces, las problemáticas ambientales son, como les decía, mucho debate, mucha controversia y muchos cuestionamientos en la zona del centro y norte de Punilla. Eh, y como mencionamos, quienes trabajen, si el día de mañana ustedes van a trabajar, es muy probable, porque como decía, cada vez hay más demanda de profesionales que trabajan, que entiendan en relación a las problemáticas ambientales, eh, van a necesariamente tener que desarrollar una nueva forma de pensamiento, constructiva, crítica, desde la complejidad, que es algo que vamos a ver
Fernando. Se colgó. Justo cuando está por hablar de esto. También, como decíamos, los problemas ambientales... Fernando, se Sí, corta mucho tu audio. Quizás tengas oscilaciones en la wifi, fíjate. puede ser. ¿Ahora me escuchan bien? Ahora estás bien. Sí, sí, Bueno. ahora te escuchamos, pero se corta unos Se corta, se 20 corta. segundos aproximadamente. Ah, ok. Gracias por la aclaración. Les decía que los problemas ambientales requieren un abordaje integral, desde la complejidad, desde una mirada holística, y también entender que tienen escalas de tiempo y espacio diferentes a lo que estamos acostumbrados a manejar. Por ejemplo, una noticia como podría ser la que ven en la foto, entender una noticia de este tipo, una inundación catastrófica como la que ocurrió en Sierras Chicas en febrero de 2015, requiere entender qué pasó en la región a lo largo del tiempo, en décadas pasadas, requiere comprender cómo se vincula la dinámica del ecosistema, el ecosistema nativo, un ecosistema invadido, cuáles son las acciones antrópicas que alteraron ese ecosistema y cómo esa alteración del ecosistema puede haber afectado un recurso y la dinámica de un recurso como es el agua en las cuencas de la región. Quiero decir con ello que si no se comprende esa complejidad en el tiempo y el espacio, generar una política pública o acciones ciudadanas para revertir o intentar que en el futuro no ocurran este tipo de situaciones, necesariamente nos obliga a tener esta mirada mucho más amplia y entender tal vez que parte de la solución de esa problemática que estamos viendo en la foto sea iniciar un trabajo de restauración ecológica en las cuencas serranas que han sido degradadas. Ya lo van a entender un poquito más adelante cuando veamos estas problemáticas vinculadas a la deforestación, el efecto en las cuencas hídricas, pero me refiero a lo que les decía al inicio de la presentación. Uno no puede quedarse con una foto solamente al momento de evaluar los problemas ambientales, sino que se tiene que obligar de alguna manera, por así decirlo, a ver todo el contexto. Y esto ocurre en un montón de problemáticas ambientales. Nosotros vamos a ver casos puntuales a lo largo de la materia, pero es válido prácticamente para todos los problemas ambientales. Como puede ser, por ejemplo, la contaminación de nuestro principal curso de agua, del cual se proveen millones de personas, como es el lago San Roque. La contaminación, la eutroficación es el nombre técnico, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entender por qué el lago San Roque se está muriendo y por qué puede llegar a ser inviable como recurso hídrico, ¿sí? Ya prácticamente es inviable como recurso turístico, pero también puede llegar a ser inviable como recurso natural, esencial para el desarrollo de la vida humana, implica entender qué pasa alrededor de ese curso de agua, qué pasa, qué ha pasado y qué puede pasar para intentar revertir esa situación. Bien, hasta aquí esta primera parte, la hice un poco más sintética, como les decía. Luego pueden, los que estén interesados, quedarse en el horario de consulta a despejar más dudas o en los foros. Lo que he intentado y lo que vamos a intentar a lo largo de la materia, como les decíamos, es que ustedes comprendan que abordar los problemas ambientales requiere abrir nuestras mentes y ser capaces de ver los distintos factores y variables que generan los problemas ambientales y buscar las mejores formas de resolución que muchas veces pasan, como les decía, por aspectos que van más allá de lo biológico. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta puntual ahora que quisiera hacer, y si no, le damos paso a Liliana para que ella pueda continuar con la presentación.